Buenas tardes, amada Iglesia MCN. Es un gusto nuevamente poder estar en tu hogar, poder llegar a tu vida, poder estar unidos a través de este medio para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor, que el Señor nos siga hablando cada día. Esta semana vamos a comenzar con una nueva serie de enseñanzas. Estuvimos hablando acerca de la importancia de nuestras palabras, de nuestro hablar, lo importante que es eso en los hijos de Dios. Y ahora vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de la fe, un tema muy importante y muy profundo. Así que en esta tarde vamos a comenzar a ir viendo distintos aspectos, ¿no?, de la fe. Saben que estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde es muy importante que sepamos dónde estamos parados realmente en nuestra fe. Estamos viviendo tiempos donde muchas personas están perdiendo el gozo del Señor. Hay muchas personas que están amargadas, otras están temerosas, no tienen paz, no están tranquilos, no preocupados en demasiado por lo que va a venir, por lo que no espera, porque tenemos por delante, naturalmente, vemos todo un panorama muy, muy oscuro, muy difícil, todo se ve mal. Escuchamos la televisión, la economía, la sociedad, la salud, todo parece que todo estuviese mal. Entonces eso afecta la vida de las personas y también afecta la vida de los hijos de Dios. Pero saben que según la condición en que nosotros estemos, va a determinar nuestra posición. Yo, de acuerdo a ver cómo está la condición de una persona, nos podemos dar cuenta cuál es su posición espiritualmente hablando. Saben que nuestra posición determina nuestra condición. Según donde yo estoy posicionado, esa va a ser mi condición. Por eso es muy importante saber dónde estoy posicionado. Cuando hablamos de posición, estamos hablando algo puntual, específico. Saben que no podemos nosotros depositar nuestra vida en cualquier posición. Si nuestra posición realmente es la que determina la condición que yo voy a estar viviendo, debemos estar asegurados de estar posicionados correctamente, arraigados, firmes, correctamente. ¿Y dónde es el lugar seguro, el lugar correcto? Es en Cristo. Tenemos que estar posicionados en Cristo. Nuestra posición tiene que ser en Cristo. La vida en Cristo es diferente y cambia toda situación. Entonces, estar posicionados en Cristo abarca muchas cosas, muchas verdades que necesitamos comprender realmente mediante la revelación del Espíritu Santo, a fin de que podamos disfrutar todo eso, lo que verdaderamente significa estar posicionados en Cristo, estar arraigados en Cristo, como el Señor ya nos está viniendo hablando en prédicas anteriores. El pastor estuvo hablando sobre estar arraigados, sobre estar firmes, que nuestras raíces sean realmente en Cristo. Él debe ser nuestro fundamento. Entonces tenemos que estar posicionados en esa fe, entendiendo que la fe es uno de los elementos vitales de la palabra de Dios y es la esencia misma del Evangelio. Entonces, ¿en qué clase de fe estoy posicionado? Es la pregunta que tengo que hacerme. ¿De qué tipo de fe nos habla la Biblia? ¿Y cuál es la dimensión de mi fe? Porque saben que hay distintas dimensiones de fe. Y eso es el tema en el que vamos a entrar hoy. Saben que una aclaración primaria que tenemos que hacer es que la fe es más que una creencia. Hay muchas personas que creen, pero creen en cualquier cosa. Creen en
en los santos, creen en los hechiceros, creen en hechizos, creen en estampitas, en cuadros, le prenden velas. O sea, creer se puede creer. Ahora, lo fundamental es en quién estoy creyendo. Entonces, hay mucha gente crédula que cree, pero eso no garantiza fe. Hay gente que también cree que está siguiendo doctrinas correctas. Sí, está bien, pero eso no es fe tampoco. Podemos creer en doctrinas, pero eso tampoco garantiza que estamos desarrollando fe en nuestra vida. Tenemos que desarrollar una vida de fe. Y eso es todo un proceso. Saben que en las escrituras nos encontramos con distintos niveles de fe o dimensiones de fe. Y es importante ir diferenciándolas para que no nos frustremos, porque muchas veces nos frustramos porque no entendemos bien. El Señor en una parte nos dice que no recibimos porque pedimos mal. Entonces a veces pedimos y no recibimos y nos frustramos. Y pensamos que Dios no nos escucha o que Dios no está de acuerdo con nuestras vidas. Entonces tenemos que ir estudiando y evaluando en qué dimensión de fe me encuentro. Saben que en primer lugar hay una fe que es la fe para recibir cosas de Dios. Cuando nosotros, es la fe inicial, es la fe cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, nos entregamos al Señor, creímos en Jesús, lo recibimos con nuestro Señor, nuestro Salvador, y ahí comenzamos a desarrollar una vida con esa fe inicial. Amén. Es la fe que menciona Jesús en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús dice, si tienes fe, o si puedes creer, o tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Esa es la fe que nos permite acceder a Dios, ¿no? A todo lo que Dios tiene para nosotros. Salvación, sanidad, liberación, todo eso lo recibimos al creer en Él. Lo recibimos, es la fe inicial. Este nivel de la fe la podemos llamar entonces nivel inicial, fe inicial. Creemos en un Dios que perdona pecados por medio de la fe, que responde oraciones por medio de la fe. Creemos en un Dios que opera milagros por medio de la fe. O sea, sabemos que somos privilegiados al ser hijos de Dios, porque tenemos estos privilegios de poder clamar, orar a nuestro Padre y saber que Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Y saben que busqué el significado de la palabra objeto. Y en este contexto significa una persona o cosa a la que va dirigida una acción o un pensamiento. Entonces, con respecto a mi fe, es importante dejar establecido cuál es el objeto de ella. ¿A quién va dirigida mi acción o mi pensamiento de fe? ¿Sobre qué o sobre quién va dirigida esta fe inicial? Y aquí surgen algunas preguntas que tienen que ver con algunas creencias populares que inclusive están dentro del pueblo de Dios. Primero, la primera pregunta, ¿es fe el fuerte deseo que tenemos de recibir algo? Muchas veces creemos eso, que porque tengo un gran deseo de recibir algo, voy a orar con todas mis fuerzas porque es este deseo grande que tengo en mi corazón y porque lo deseo tanto, se va a cumplir. Y saben que Dios no siempre va a conceder lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros le pedimos, porque es el deseo de nuestro corazón. Y saben que aunque si Él lo hiciera, porque a veces sí lo puede responder, ahí no radica el poder de la fe. Otra pregunta
¿es fe en la palabra que yo declaro? Mucho se ha hablado y se ha enseñado acerca del poder de las palabras. Sí, es verdad, hay poder, la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Declarar fe por aquello que hemos pedido al Señor. Pero saben que no es porque yo lo declare, porque yo lo pida y porque yo lo esté deseando, que ya lo vamos a tener. No es declarar una palabra y ya lo voy a tener. Saben que forzosamente eso no debe suceder así. No siempre va a suceder así, porque Dios no está comprometido a realizar todo lo que nosotros declaremos que suceda. Él solo está comprometido con lo que Él habla y con su eterno propósito. Por eso lo que nosotros tenemos que declarar es la palabra de Dios, lo que está escrito frente a la circunstancia. Sí, declarar la palabra de Dios, pero no porque yo lo declare y porque lo crea, siempre va a suceder de esa manera. Va a suceder de acuerdo al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, no tiene que mi fe radicar el objeto de mi fe en eso, porque yo declaro la palabra y sí, así lo voy a recibir. No tiene que radicar ahí el objeto de mi fe. Y otra pregunta ¿es fe en mi fe? Muchas veces encontramos personas que no dicen, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo todo lo que pido al Dios, Dios me lo responde. ¿Será tan así? ¿Saben que el objeto de esta fe termina siendo la fe en sí misma o más bien también la fe en mi propia fe? Mi propia fe, porque yo tengo fe, entonces se va a hacer lo que yo estoy pidiendo. Recae en eso, en lo que yo poseo, yo tengo fe y entonces lo voy a recibir. Y saben que no es así. De esta manera el poder de Dios recaería en nosotros y eso tampoco debe ser el objeto de nuestra fe. Saben que estos son conceptos erróneos, tenemos que tener cuidado. El objeto de nuestra fe y a dónde radica su poder, dónde está el poder de la fe. El objeto de la fe, el poder de la fe, siempre ha estado, siempre está y siempre va a estar en el nombre de Jesucristo. En Él, nuestra fe debe estar depositada en Jesús. Él que es el autor y consumador de la fe, el que inició y el que termina la fe. Él. Entonces nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de los Hechos se narra la situación de la sanidad de un hombre cojo, ¿no? Al que Pedro y Juan sanaron, ante un gran alboroto que se produjo allí cuando pasó este acontecimiento. Mucha gente se aglomeró y vamos a leer lo que dice. En Hechos 3:12 dice así: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que han pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Amén. ¿Ves? Es importante ver cómo los apóstoles Pedro y Juan se corrieron de la escena en este milagro. La gente parece que los miraba a ellos diciendo: miren, oraron por este hombre y fue sanado. La atención iba sobre ellos,
Pero ellos enseguida le dijeron, no, no nos miren a nosotros, porque no fuimos nosotros, sino fue Jesús el que ustedes condenaron, el que ustedes mandaron crucificar. En el nombre de Jesús, Él fue el que lo sanó. Ahí ellos explicaron, expusieron bien cuál era el centro, cuál fue la fe en el nombre de Jesús. Eso fue lo que provocó este milagro en este hombre, ¿no? Y luego le dijo, como le consta a ustedes, ellos vieron, ellos fueron protagonistas de este milagro por la fe en el nombre de Jesús, no por la fe en ellos. Ellos nada hicieron, fue Jesús. Saben que vemos cómo Dios usa hombres a mujeres, ¿no es cierto? Ministerios para orar, sanar enfermos, pero sabe que no tenemos que nunca mirar a los hombres y seguir a los hombres, ni pensar que el poder está en ese hombre, sino que el poder siempre radica en el nombre de Jesús. Es Jesús el que obra, es el Jesús el que liberta, es Jesús el que sana. Por eso nuestra fe tiene que estar allí. El objeto de nuestra fe tiene que ser el nombre de Jesucristo. Él es el mediador de la fe, el autor y consumador de la fe. Entonces nuestra fe tiene que estar cimentada en Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es necesario, ¿no?, que aclarar que aunque esta fe es real, es necesaria y bíblica, no sirve como un fundamento para seguir edificando. Esta es una fe inicial, pero no sirve para edificar toda una vida sobre esto. ¿Saben por qué? Porque a veces muchas personas piden cosas al Señor y el Señor, como ya dijimos, no está obligado a respondernos a todos de la misma manera. Aunque Dios contesta de 3 maneras. Nos contesta sí, dándonos lo que pedimos. Nos contesta no, porque no está en Él hacer nuestra voluntad, sino hacer su voluntad. Y otras veces nos dice espera. Nos va a contestar, pero a su tiempo y a su manera. Entonces mucha gente, al pedir y no obtener el resultado de su oración en el momento, su fe se viene abajo, se desmorona. Entonces la fe inicial es algo muy frágil. Yo necesito tener una fe más sólida para poder sobreedificar mi vida, para poder tener una vida realmente de fe, ser un hombre y una mujer de fe, que sea cual sea la circunstancia que yo esté atravesando, me voy a mantener firme en la fe. Necesito avanzar, necesito crecer a otro nivel de fe. ¿Amén? Entonces, eso va a ser lo que vamos a estar viendo en el segundo jueves, el jueves que viene. ¿Cuál es la segunda dimensión de fe? Pero recuerda, la primera dimensión de fe, la fe inicial, el objeto de nuestra fe, debe ser siempre el nombre de Jesús. En Él radica nuestra fe, en lo que Él tiene preparado para nosotros, en lo que Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad y en su tiempo y a su forma. ¿Amén? Entonces, que nuestra fe inicial esté firme y que estemos dispuestos a seguir creciendo, a seguir pasando a otra dimensión de fe para allí fundamentar nuestras vidas. Y entonces sí, van a venir tormentas, van a venir dificultades, pero vamos a estar bien cimentados, bien posicionados en Cristo, bien firmes, bien arraigados, para que nada nos tire abajo, para que nuestra fe no se desmorone y pueda seguir creciendo cada día. Así que te dejo para que sigas meditando en esta palabra y seguimos este hermoso tema el próximo jueves. Te bendigo tu vida, tu familia y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
sea